Todavía sigue el conflicto militar en Ucrania y la verdad es que, bueno, ya pasó bastantes meses y a pesar de que las cosas parecería que están medio controladas, lo cierto es que los Estados Unidos ya han empezado a planear enviar tropas a Ucrania y bueno, recordando que ya van a también llegar más de 40 mil millones de dólares de apoyo militar a este país. En otras palabras, la guerra está lejos de acabarse. Y los rusos además también van a paso de tortuga, por así decirlo, en su operación militar. Y los rusos también señalan que no tienen prisa para acabar sus operaciones militares en Ucrania. Así que, por lo pronto, eso significa que las cosas van para largo. Y la verdad es que las cosas podrían complicarse rápidamente, porque incluso ya un primer país, que es Hungría, ha declarado el estado de emergencia precisamente por la inminente guerra que está a punto de desatarse. Esto es muy importante porque sería, bueno, el primer país europeo, que no tiene nada que ver ahorita con el conflicto bélico, que está ya viendo que las cosas pues se van a descomponer todavía peor. Hungría, además, es un país que ha mantenido una verdadera neutralidad, no se ha ido con los europeos y con la OTAN, a pesar de que es parte de la Unión Europea. No ha caído en la trampa de sancionar a Rusia, sino al contrario, ha señalado que, bueno, sigue comprándole en rublos el gas y el petróleo ruso. No, o sea, está cumpliendo las demandas de Rusia, precisamente para no sacrificar a su propia población. Y también impide enviar, de entrada no envía armas Hungría a Ucrania y también impide que en su territorio o por su territorio pasen cargamentos de armas. No quiere meterse pues con Rusia. No quiere que los rusos se desquiten con ellos, en dado caso que haya un conflicto bélico, pero tampoco, claro, pero al final tampoco se pelea con la OTAN, tampoco sea por así decirlo, un presidente prorruso. Pero eso es importante, que al final ya empezaron las declaraciones de emergencia, porque, bueno, es probable que vengan Rusia, a pesar de que no se ha metido con Ucrania, no se ha metido con otros países en terreno militar, sí empezó ya los primeros ataques fuertes en la cuestión, en la guerra energética y en la guerra económica, ¿no? O sea, claro, Rusia ha sido muy sancionada, pero bueno, los golpes que ha dado Rusia a la comunidad europea han sido muy fuertes, ya cerrando la llave del gas a varios países europeos, cerrando la electricidad, exigiéndoles el pago en rublos, y ahora le están pagando a sus deudas en rublos también, ¿no? O sea, el día de hoy, ante el hecho de que todavía no pueden ni no quieren tampoco los rusos utilizar el dólar para nada, las deudas de los bonos que tienen algunos acreedores, pues y que están venciendo, pues los rusos han decidido pagarlos en rublos. Lo que también fortalece la moneda, se empieza también a apreciar todavía más el rublo, empezando ya a desplazar al dólar, que la vez que se ha pedido mucho. Pero bueno, es interesante de todos modos la posición de Hungría, declarando una emergencia precisamente por la inminente guerra que ya se está empezando a registrar en Europa. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Estado de emergencia fue declarado por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, este martes, luego de que considera que la situación en Ucrania puede perjudicar a su país. Explicó que este conflicto es una amenaza constante para su territorio, asegurando que el mundo está prácticamente al borde de una crisis económica y por ello Hungría debe mantenerse al margen de la hipotética guerra y proteger por todos los medios posibles la seguridad económica de su población, cosa que la mayoría de los países no están haciendo porque prefieren seguir luchando y sancionando a Rusia en esta guerra que prácticamente ya está llegando a su fin. Incluso el presidente Zelensky ya está buscando hablar con Vladimir Putin para llegar a un acuerdo, porque mantener una guerra, por mucho que Zelensky diga que va a ganarle a Rusia y que está recibiendo más dinero y más armas, realmente lo único que está haciendo es endeudar a su país, porque dejemos algo en claro, todo este dinero que está entrando a Ucrania no es gratis. Son préstamos la mayoría de ellos. Entonces, Zelensky en este momento tal parece que finalmente se iluminó
y está tratando de detener esta guerra. Mientras tanto, son las otras naciones, la Unión Europea, todos los miembros que conforman la OTAN, que prácticamente ya están peleando también, y principalmente Estados Unidos, los que siguen buscando que esta guerra continúe. Sin embargo, una minoría de países finalmente ya se dieron cuenta de que todo esto es un berrinche de este lado de las naciones, principalmente de Estados Unidos, y es por ello que ya están tratando de alejarse de las decisiones que está tomando en este caso la Unión Europea, que busca enviar más paquetes de sanciones a Rusia. Este país húngaro desde un momento se ha puesto firme en decir: yo no voy a seguir sancionando a Rusia porque no puedo. Mi dependencia como tal de este país no me lo permite. De hecho, fue este país húngaro el que vetó como tal la sanción que iba a emitir la Unión Europea de expropiar el petróleo ruso. Este país fue el que dijo: yo no puedo hacer esto no va a funcionar, ya se salieron de control con todo lo que están haciendo, basta. En el momento en el que este país puso estas primeras limitantes, los paquetes de sanciones como tal en contra de Rusia se han detenido, porque necesitan tener un consenso unánime para llegar a estas decisiones en el caso de las sanciones. Mientras tanto, la medida aprobada por el Parlamento húngaro, que entró en vigor a primeras horas de este miércoles, le dará al Ejecutivo un llamado margen de maniobra y la capacidad de reaccionar de inmediato ante las consecuencias de este conflicto bélico que tiene lugar en el país vecino. Se espera que muy pronto el gobierno de Hungría anuncie como tal las medidas que se ejercerán en este estado de emergencia. Por su parte, la presidenta húngara Katalin Novák firmó una enmienda de la ley fundamental para ampliar la posibilidad de aplicar el estado de emergencia en caso de este conflicto armado, estado de guerra o una catástrofe humanitaria en su país vecino. Los húngaros quieren vivir seguros y esto es lo que los líderes del país deben garantizar. Hungría quiere la paz, por lo que también estoy trabajando para garantizar que los efectos de la guerra tengan un menor impacto posible en la vida cotidiana de las familias húngaras. Finalmente, un líder de estas naciones ha volteado a ver a su pueblo, a los que juró defender y proteger, que están prácticamente teniendo problemas económicos, teniendo problemas para adquirir diversos suministros debido a esta guerra. Y este país dijo: nosotros ya no vamos a estar peleando con nadie, tenemos que ver por nosotros y realmente evitar que el conflicto que está haciendo la Unión Europea y Estados Unidos no los afecte a ellos. El primer ministro de Hungría declaró previamente que la crisis en el ámbito energético y el crecimiento de tasas de intereses por parte de Estados Unidos están abriendo la época de alta inflación y recesión en Europa. Estos pueblos de Occidente, nosotros los húngaros, hemos entrado en la época de peligro. Este decenio será la época de incertidumbre y guerras, declaró ante el Parlamento el primer ministro. De acuerdo con sus palabras citadas, la guerra y la política de sanciones de la Unión Europea solo han provocado una crisis energética. Esto y el aumento de las tasas de interés abrió la época de alta inflación. Nos introduce a una época de recesión, de desaceleración económica. Orbán destacó finalmente sobre el tema de la OTAN, la cual dijo no debe convertirse de una organización defensiva a una militar. Esto con respecto al conflicto con Ucrania y de que este país quiera ingresar a esta organización, lo que ha ocasionado que Rusia no esté muy de acuerdo porque no puede permitir que esta organización ingrese fuerzas militares cerca de su territorio, sobre todo porque es un organismo que está principalmente gobernado por Estados Unidos. El cese al fuego inmediato y la celebración de negociaciones de la paz es lo que en este caso Hungría está dispuesta a lograr. Tan solo a principios de este mes,
Orbán advirtió que su país no está preparado para aceptar las sanciones que impidan el suministro de gas y petróleo rusos, lo que plantea como tal la Unión Europea, sobre todo porque es un país que depende prácticamente del 100% de este suministro. La propuesta de embargo energético es lo que llamó bomba atómica para la economía nacional, que no pueden aceptar como tal. El jefe de gobierno ha sido muy claro, no va a permitir que los berrinches de Estados Unidos y la Unión Europea afecten a su pueblo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Gracias por tus comentarios y nos vemos la próxima.